Shalom a todos, bienvenidos a el estudio de la Parashá esta semana. Eh, la porción que se estudió esta semana fue Behar Bejucotai. Y hoy día, cierto, tenemos ya el último comentario de esta porción. Esperar que sea para bendición de cada uno de nosotros, que Él nos permita adentrarnos en algunos aspectos de esta porción y tomar de ella también, cierto, para nuestra vida. El título de esta porción y de este comentario lo he llamado una Torá de fe, una Torá ideal, em, ya que realmente los contenidos, ¿cierto?, de la porción de esta semana tiene que ver mucho de la fe, depender un poco de la confianza en que el Eterno bendiga la tierra, que en eso consiste, ¿no? El Shemitah, que es el año de la remisión, y el Yobel, que es el año del jubileo. Entonces, pero a la vez también se nos dictan en esta porción algunas leyes que en la historia de Israel, en la historia completa, pocos se han implementado, quizás nunca se han implementado, y son realmente un ideal, un ideal. Y la Torah plantea también algunas leyes que apuntan un poco hacia allá, un poco difícil de practicar, pero que también nos marca un horizonte para nosotros saber hacia lo que tenemos que llegar. Así que así he titulado esta porción y vamos a hablar entonces un poco de ello. Antes de entrar en el tema, que primero vamos a comentar algunos versos, algunos versículos y algunas lecciones que podemos sacar de ellos. Vamos a ver primero un resumen. Esta porción es doble, como ya aparece en amarillo, ¿cierto? Behar Bejucotai. La porción Behar es la número 32 de la Torá y significa literalmente Behar en el monte. ¿Ya? Har en hebreo es monte. Behar en un monte. Entonces, bueno, literalmente en un monte. Entonces dice la escritura, y el Eterno llamó a Moshe en el monte del Sinai, ¿cierto? En el capítulo 25. Así comienza la parashá esta semana, la primera de ellas. Y de ahí deriva ese nombre, Behar. Levítico 25:1. Vamos a leer un poquito más para que se entienda el contexto. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai, para el Eterno. 6 años cultivarás tu campo, 6 años podarás tu viña, recogerás tu cosecha, pero el séptimo año será Shabbat de solemne reposo para la tierra. Un Shabbat para Adonai. No cultivarás tu campo, ni podarás tu viña. Y se nos introduce, ¿cierto?, el Shabbat de los años. No contento con el Shabbat semanal, ahora tenemos un Shabbat de los años. Podríamos decir, ¿cierto?, que el Shabbat se nos repite como un santuario en el tiempo, pero también como un santuario para la tierra de Israel. No solamente es un espacio de tiempo, también es un espacio de tiempo para toda la tierra, para un lugar físico. Y eso es lo que le está pidiendo el Eterno al pueblo de Israel. Ustedes trabajan y descansan un día a la semana, tienen que hacer esto. Pero también van a trabajar 6 años en la tierra y el séptimo año tienen que dejarla descansar. Si quieren la bendición en el fondo, si quieren que yo los prospere, tienen que dejar descansar la tierra así como ustedes también tienen que descansar. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es un esfuerzo continuo, también dependemos de Él. En ese momento donde recordamos que Él es el que mantiene todas las cosas. Esto nos puede traer una enseñanza muy, muy clara. Nosotros podemos trabajar y esforzarnos muchísimo, ¿cierto? Cada día de la semana, pero si no nos detenemos a pensar quién es el que nos provee, quién nos da la bendición, gracias a quién tenemos la vida, tenemos nuestros brazos, piernas, o nuestra mente, nuestro cerebro, ¿cierto? Para pensar y razonar y operar. Bueno, es gracias a Él. Nos detenemos en la semana para decir, bueno, todo viene de Él, Él creó toda nuestra vida, nos hizo, y también le debemos algo a Él también. Bueno, la tierra tiene algo similar. Podemos trabajar la tierra, explotarla, pero ¿quién es el que creó los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas para que funcionaran bien? El Eterno. Entonces, el hombre, es decir, la humanidad, nosotros podríamos llegar a pensar que la tierra nos necesita, que si yo no trabajo,
a lo mejor la tierra desaparece. Pero es así. Realmente si nosotros no trabajamos la tierra por sí sola se mantiene. Cae la lluvia, están los animales, las abejas ayudan a la fotosíntesis. Y todo se va produciendo en un ciclo natural, ¿cierto? En el cual se mueve el mundo. El mundo no depende de nuestra actuación en él, en este sentido, puede operar igualmente. El hecho de que no se opere, ¿cierto? La tierra, que no se produzca, que no se trabaje un año, también nos indica a nosotros de saber, bueno, en realidad si yo no la trabajara, también produciría la tierra. Dios también nos bendice, Dios también ha dado, ¿cierto? A todos. ¿Qué sentido tiene también mi trabajo, mi esfuerzo por querer explotar tanto la tierra realmente? Si acaso no hizo Él, no hace salir el sol para todos, justos e injustos, no da Él el alimento en la tierra para todo tipo de animal y criatura. ¿No acaso la tierra no mantiene todas las cosas? Entonces, hay un mensaje, ¿cierto? Ahí que se nos hace un poco más claro a nosotros. El mundo sigue su curso natural, nosotros le intervengamos o no, y el Eterno ya creó todas las cosas. Entonces, a veces podemos pensar que nosotros somos vitales, pero no es tan así. Entonces, el Shabbat nos ayuda a entender que, en realidad, de todo el trabajo, ¿quién es el que verdaderamente provee y ya ha dado todo? El Eterno. Y el Shemitah también tiene que ver, y el Yovel, con eso. ¿De quién vienen todas las cosas? ¿Por qué tenemos que trabajar de tal manera, por ejemplo, en que nos enseñoreemos de los demás y no le dejemos a los demás vivir bien? Y hay algunas cosas que se plantean, por eso el título es Torah Ideal, en esta parashá, que no apuntan a algo absolutamente práctico, porque muchas veces es casi impracticable, pero sí apuntan a un ideario, ¿cierto? A una visión que nosotros tenemos que tener también del mundo, de la vida y de cómo Dios nos provee y de cómo también nosotros tenemos que dirigirnos hacia nuestro prójimo. Entonces en esta porción de la Torá de Behar se nos introduce el tema, como ya dijimos, de los años sabáticos o el año de la Shemitah, también el Yovel, que es el jubileo, y las leyes concernientes también a la redención de la tierra. Y en la mayoría de los años se lee con la siguiente porción, que es Bejucotai. La porción Bejucotai, ¿cierto? Es la última porción del libro de Vayikra y significa literalmente en mis estatutos. Bejucotai. Jukot o un jok es un estatuto. Y significa si, en el fondo, in bejukutai, tishmeu, dice la Torah. Si en mis estatutos anduvieran. Y esta comienza en el capítulo 26, verso 3, donde dice: Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto. ¿Cuándo? Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, acabamos de decir que el mundo funciona, cae la lluvia naturalmente, la tierra da su fruto, los árboles producen, lo trabajemos o no, a lo mejor en un diferente nivel de producción o de extracción que podemos hacer de ello. Pero luego la Torah también nos dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos, entonces daré la lluvia en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol de campo dará su fruto. Hay una condicional que el Eterno le da a Israel. Si bien yo mantengo todas las cosas, a ustedes les estoy pidiendo que anden en mis decretos. Y si andan en mis decretos, entonces esa tierra, que de hecho en la Torá, la tierra de Israel es especial en este sentido. Dice que vomita a sus moradores si es que no hacen, en el fondo, no andan conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, el Eterno le dice al pueblo: ustedes tengan cuidado, si de verdad andan en los mandamientos, la tierra dará su fruto. Es una tierra hostil para la persona que en el fondo es hostil con el Eterno. Pero es una tierra favorable para aquella persona que de toda su voluntad, en el fondo, favorece la voluntad del Creador en su vida. Entonces, hay dos puntos, ¿cierto? Que hemos mencionado. La tierra da su fruto, se produce, la trabajemos o no, y tenemos que confiar en él. Pero también, si queremos que el fruto de nuestro trabajo prospere, pues tenemos que hacer su voluntad.
Él produce para que todo subsista, ¿cierto? Él supervisa todas las cosas en este sentido. Pero, si queremos que Él bendiga el fruto de nuestro trabajo, pues tenemos que andar en sus estatutos. Y que Él nos bendiga en los momentos propicios, tenemos que andar conforme a su Torá. Esos dos puntos tenemos que tenerlos claros. Porque en la vida todos trabajamos de alguna u otra manera. Diferentes profesiones, cargos, etcétera. Trabajamos la tierra, alguna labor, algún servicio, un producto. Quizás qué hacemos. Pues tenemos que saber siempre que Él nos mantiene aún pese a que tengamos o no provisión o tengamos o no nuestro propio trabajo. Pero cuando nosotros nos esforzamos y trabajamos, Él nos prospera siempre y cuando, ¿cierto? Nosotros también le rindamos a Él, a Él cuenta, ¿cierto? De hacer su voluntad. Lo siento. Entonces, esas dos cosas las tenemos que tener claras, siempre ser humildes. Saber que en realidad el Eterno nos sostiene. Él nos sostiene. Y por mucho que trabajemos, Él nos sostiene. Siempre nos sostiene. Y por otro lado, si queremos que Él nos bendiga y prospere, andemos en sus estatutos. La porción de Jucotai tiene también los temas de las bendiciones y las recompensas, si es que Israel mantiene, ¿cierto?, el pacto de la Torá, o el pacto del Sinaí, mejor dicho. La Torá son las condiciones del pacto. El último capítulo también habla sobre las leyes de los votos, algunas valoraciones o cómo se llevan adelante los diezmos, ¿cierto?, cómo se entregan. La mayoría de los años se lee también junto a la porción Behar. Aquí hay un comentario en vivo, ¿cierto? Creo que este año es sabático, ya que el 2014 lo fue. Hasta donde yo sé, a ver, cuarta, quinta, sexta. Parece, estoy seguro. Pero bueno, de acuerdo a una cuenta, vamos a mencionar un poco ese tema de hoy día, cómo se hace en Israel, todo este tema del Shemitah, por ejemplo, porque hay algunas leyes modernas que se han implementado en Israel en cuanto a esto. Pero vamos a ver que, como les decía, la Torá plantea el ideal, pero finalmente no se hizo ni en la época de cuando se dio, ni se hace hoy día de la manera en que lo plantea la Torá. Entonces vamos a hablar un poco de eso porque también nos genera algunas, quizás, preguntas a todos nosotros. Vamos a analizar algunos versos de la Parashá también, a sacar algunas lecciones antes de hablar de lleno en estos mandamientos que son muy difíciles de cumplir y que Israel prácticamente, según el testimonio de la escritura y de los sabios del Talmud, nunca se ejecutaron. Entonces hablemos, dice primero el Levítico 25 del 1 al 3. Comienza la parashá diciendo: Hashem habló a Moshe en Har Sinai, en el monte Sinai, diciendo: Cuando entres en la tierra que te doy, la tierra observará un descanso sabático para Hashem. Durante 6 años sembrarás tu campo y segarás sus frutos, etc. Entonces, los sabios, ¿cierto? En el Talmud, en la Gemara, que la Gemara es la explicación que se da en el Talmud, ellos preguntan por qué se da el Shemitah. ¿Cuál es la razón de que exista un Shemitah? En el fondo está diciendo, como les mencionaba anteriormente, siembra durante 6 años, descansa el año séptimo, para que sepas que la tierra es mía. En el fondo es eso. La tierra que tú crees tuya o que tú trabajas y la explotas, tienes que pensar también que la tierra es mía, yo la hice. Entonces aquí tenemos que también desprender el tema de la fe. Realmente la Torá es una Torá de fe. Plantar 6 años es, desprendiéndose de este verso, es una mitzvah. Tenemos que, cuando entremos en la tierra, dice, cuando entres en la tierra, observarás un descanso. Ok, pero dice, 6 años sembrarás el campo y recogerás su fruto. Es decir, es un imperativo. Hay que cosechar la tierra, hay que recoger los frutos. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Pero, ¿cierto?
para que el Eterno bendiga y prospere en el fondo, tenemos que tener la misma fe en esos 6 años como la fe que se necesita para el año séptimo. Y ahí es donde está el gran desafío, realmente. ¿En qué sentido decimos todo esto? En los 6 años trabajamos, ponemos nuestro esfuerzo, cosechamos, sembramos la tierra, la cosechamos, pero el año séptimo confiamos en el Eterno que Él nos proveerá. Y la pregunta es, ¿confiamos en el Eterno en esos 6 años? ¿O solamente confiamos en nuestro trabajo? Y la Torá nos plantea un desafío de fe. Podríamos llegar a pensar quizás que el desafío de fe es no trabajar la tierra el año séptimo, para ver de qué voy a vivir, si da o no la tierra. Confiar en que Él mandará la lluvia y dará su fruto a su tiempo. Pero realmente también el desafío es que en esos 6 años podamos confiar en el Eterno y que es Él quien nos provee. El año séptimo nos da la conciencia de que realmente es Él, es como el Shabbat. En el Shabbat nos damos cuenta quién es realmente quien nos provee, quién nos da, quién creó todas las cosas, recordamos su obra, que Él nos hizo, que Él liberó al pueblo, que Él dio la Torá y todo lo que recordamos en este día de Shabbat. Pero tenemos que estar conscientes de ello toda la semana. Y ese es el desafío del año del Shemitah. El resto de los 6 años confiemos en el Eterno. Confiamos en Él, tenemos la misma fe en Él cuando tenemos poco, cuando tenemos mucho. Tenemos la misma fe en Él cuando me esfuerzo y me está yendo bien y cuando hago algo y me está yendo mal. O tengo la misma fe cuando de repente me llega una bendición de un lugar que yo no esperaba, pero en otro momento no me llega nada. Tenemos la misma emuná, la misma confianza en el Eterno. Entonces, por eso dicen los sabios que la consecuencia de no guardar el Shemitah fue Galut, el exilio. Porque al no guardar, ¿cierto? El Shemitah, al no confiar en el Eterno, la consecuencia fue el exilio. Si no tenemos la suficiente muná para guardar un año de Shemitah, entonces tampoco estamos plantando con fe. Tampoco estamos sembrando la tierra con fe. Si no confiamos en ese año séptimo que Él nos va a mantener, es decir, en el día malo, el Eterno me va a sostener, va a estar conmigo en el día difícil, en el momento de la tribulación, Él va a ser mi apoyo. Si no confío en ello, pues tampoco estaré confiando en que cuando estoy sembrando, Él va a estar conmigo. Generalmente esta frase suele ser como común, ¿no? Que a alguien se le conoce realmente en las situaciones difíciles, en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las malas se conoce a las personas. Bueno, yo sé que puedo contar con alguien cuando esté mal, pero a lo mejor cuando esté bien, no cuento con él. Y me da lo mismo esa persona. Pero bueno, cuando tengo un problema, bueno, voy a llamarlo. La pregunta es, ¿confío en el Eterno en el momento en que me va bien? ¿O solo cuando me va mal, una llamada al cielo, una tefilá, a ver si es que Él me provee, me manda algo? ¿O cuando estoy enfermo? ¿O cuando pasa algo difícil en la vida de uno? Nos acordamos de Él solamente en ese momento difícil y en el momento en que me va bien y hay prosperidad. Y ahí está el verdadero desafío que tenemos nosotros como creyentes. Si de verdad confiamos que Él nos provee cuando no sembramos ni cosechamos, o sea, ni plantamos, como el año del Shemitah, entonces también tenemos fe el resto del tiempo. Y sembramos con fe. Y cosechamos con fe. Y si hago algo, lo hago en el nombre del Eterno con fe. Pero si realmente esto no lo hacemos así, si no confiamos en el momento difícil en Él, tampoco en este momento. Pero si solo confiamos en el momento difícil y no en este otro, la Torah dice, Inbe Jugutai, si andas en mi mandamiento, yo daré la lluvia. Entonces si confiamos en que si hacemos su voluntad, Él nos bendecirá, entonces nos bendice. El mundo entero fue creado para guardar la Torah. Hay un ajuste, ¿cierto?, de la Torah en cuanto a las cosechas, porque tiene que ver con un ciclo normal, natural. Cuando nosotros guardamos, ¿cierto?, la Torah, damos testimonio ¿de qué cosa? De que Hashem creó el mundo. Cuando el pueblo de Israel guarda el Shemitah, ¿de qué da testimonio? Como decíamos, el Shabbat da testimonio de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día se hizo y reposó.
de una manera alegórica, ¿cierto? No es que Dios se canse ni que Él hubiese estado restringido al tiempo, pero de esta manera lo recordamos. Así también en el ciclo de los años recordamos de quién viene la provisión y damos testimonios de Él. Ese era también el objetivo de Israel en guardar el Shemitah. Un testimonio de Israel para las naciones. El Shemitah, el Yovel. ¿Y cómo este pueblo tiene bendición si no trabaja ese año? Que son tontos. ¿Cómo es que Dios los bendice si no hacen algo? Bueno, es un pueblo no solo se había entendido, sino que confía en el Eterno. Eso es lo que tenemos que aspirar nosotros. Pero, como Israel no guardó estos preceptos, terminó en el exilio. En medio de esas naciones, siendo muchas veces avergonzado. Por no haber honrado y testimoniado, ¿cierto? La obra del Eterno en su propia tierra. Pues también tuvieron que esforzarse después para en tierra extraña testimoniar y rectificar. Así que ahí tenemos un primer punto, profundizando también el tema del Shemitah, por qué está eso allí, qué simboliza para nuestras vidas. La Torá dice, más adelante, santificaréis el año 50, es decir, el Yobel, el jubileo, y cada uno de vosotros volverá a su herencia ancestral o familiar. Wow. O sea, ahí se nos presenta el año del Yobel, que de hecho es bastante eh, difícil de sobrellevar ese tipo de año, ¿no? Ahora, la Torá cuando dice allí, más que explicar el Yobel, que yo creo que sabemos en qué consiste, ¿cierto? Un año 50 de proclamación de libertad, devolución también a sus propiedades bajo ciertas condiciones de quienes la habían perdido y que en el fondo todos volvieran a su herencia que tenían en la repartición de la tierra, ¿cierto? Al haber entrado a la tierra prometida. Ahora la Torá dice, guardaréis el año 50. Y la palabra año en ese versículo en hebreo se menciona 2 veces. Entonces, los sabios también se preguntan por qué se menciona 2 veces la palabra año. Guardaréis el año 50. Santificaréis el año 50. ¿Por qué la palabra año se menciona 2 veces en el mismo versículo? Entonces, los sabios también nos ayudan a entender la cuenta del Omer que estamos haciendo en este proceso de Pesaj, cuenta del Omer, hasta Shavuot, en base a esto. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si nosotros llegamos al año 50, o digamos al día 50, y nos damos cuenta de que no hemos hecho nada? Dice la Torá, santificaréis el año 50. El año, nuevamente. El año 50, 2 veces, y redunda en esto. ¿Qué pasa si nosotros de verdad no hicimos nada en este periodo de la cuenta del Omer? Cuando llegue el día 50, ¿voy a tener una oportunidad de presentarme? Pues los sabios incluso enseñan de que una persona puede haber desperdiciado los 49 años, en el fondo es lo que nos plantea la Torá, puede haber estado 49 años mal, pero el año 50 recuperarlo todo. Con Shavuot explica a los sabios que es algo similar. Puede haber desperdiciado todos los días. No es que sea el ideal, ¿cierto? Pero pude no haber valorado, mejor dicho, quizás todos los días del Omer, pero llegué al día 50, llegué preparado ese día, con el espíritu correcto, y en ese mismo día, en el fondo se recuperan todas las ganancias espirituales que yo no aproveché en los 49 días anteriores. Y ahí tenemos, ¿no?, la entrega del Ruach HaKodesh. No trabajé mis frutos, no trabajé mi vida, no trabajé los frutos del Espíritu, no trabajé las virtudes, los atributos que hemos estado estudiando, ¿cierto?, esta semana. Pero el día 50, aún así, puede venir el Eterno a entregarnos su Torá con todo lo que ello lleva, o a entregarnos su Ruach HaKodesh con todos los frutos que están intrínsecos en el Ruach HaKodesh. O sea, una persona puede haber en el fondo estado en otro ámbito, en otro contexto todo el tiempo anterior, pero si en ese día 50 se conectó, puede recuperar toda la ganancia.
Así explican los sabios. Y es como el Yobel. Puede la persona haber perdido sus posesiones durante todos esos años, pero hay un día donde todo se restituye, incluso espiritualmente. Y con la entrega de la Ruach HaKodesh, el Eterno en el fondo ha confiado en nosotros. Ha confiado nuevamente todo su espíritu, todos los atributos. Como dice la Escritura, que en Yeshua vivió la plenitud de la divinidad, de la deidad de Dios. Todo su Ruach HaKodesh se posó sobre él. Él ha confiado lo mismo en nosotros. Aun cuando en nosotros haya habido errores, no hayamos acertado, en un día Él puede restituir todas las cosas. De esta manera también enseñan los sabios que una persona puede arrepentirse, ¿cierto? Incluso el día de su muerte. Y aún así ganar todo lo que Él ganaría, ¿cierto? Si hubiese servido al Eterno. Si es que de verdad, de todo corazón se arrepiente. En el último de los instantes de su vida. ¿Se recuerdan las palabras de Yeshua? Tanto el que llamó primero como el que llamó último. La misma recompensa. De esto nos habla también. No es que sea algo injusto. Es que realmente es un acto redentor de justicia. Porque el Eterno desea nuestro bien. Desea nuestro bien. Y que cumplamos el propósito y que demos fruto. Si no damos fruto, que llegue el momento y el día donde demos fruto de arrepentimiento, y aunque sea el último día de nuestra vida, sea contado como justicia, y seamos restituidos. El Eterno es lo que busca, del deudor, del pobre. Por eso también el contexto de Yeshua, las palabras de los deudores, porque hablamos del contexto del Shemitah y el Yobel, ¿cierto? Entonces, los sabios explican esto, realmente en toda la cuenta del Homer pude yo, en el fondo, no haber hecho algo adecuado, pero en el día 50 en Shavuot, toda esa ganancia espiritual la podemos ganar igualmente si estamos enfocados adecuadamente. Y eso es lo que el Eterno siempre ha querido, nos da oportunidad tras oportunidad, año tras año nos da. Pero hay un año que es doble, es el año 50, es el Shavuot, el día doble también, por así decir, el que se remarca porque se cuentan 7 semanas y el día 50. Y entre el 49 y el 52 días que son como Shabbat, es un doble. Y ese doble nos da a nosotros a entender esto. Esa doble porción que Él nos da, no importa que sea hasta el último de los días, como ayer se hablaba también, hablábamos, no importa que alguien estudie, aun cuando sea anciano, ya cuando tenga muchos días o años, esa persona todavía puede dar mucho fruto. Como ayer se mencionó el caso de Rabbi Akiva, o de cuántos, como por ejemplo podríamos hablar de Abraham también, llamado a la ancianidad, cómo dio fruto también. Realmente aún en los días posteriores de la vida, como dice el Salmo, estarán sabios, estarán verdes, ¿cierto? Tendrán verdor, frescura. Aún en la ancianidad darán fruto, dice el Salmo 92. Entonces el Eterno nos ha llamado a eso también. Podemos dar fruto, pero también Él nos da en los días postreros una restitución también de todas las cosas. Así que confiamos en el Eterno. Él nos puede enseñar, no le pongamos límite a Él. Confiamos en Él, ¿o no? Él puede bendecir mi tierra, Él puede plantar una semilla en mi vida para yo dar un fruto nuevo que nunca había dado. No es que soy así y así me voy a morir. A veces uno escucha frases así radicales. No, es que me tienen que entender y ya. Dios puede dar fruto en nuestra vida. ¿Confiamos en que Él también provee la semilla para que también la tierra dé fruto? ¿O solo depende de mí? También depende una parte de Él. Tenemos que confiar y sustentarnos en Él. Y porque Él nos quiere, que en el fondo el propósito del Eterno es que demos fruto, que produzcamos y que realmente seamos muy, muy prósperos. Así que Él nos está llamando a esto. En nuestra vida no importa la edad que tengamos, el tiempo, no importa que hayamos pasado, como ayer hablábamos, quizás toda la vida en otro contexto y hoy día recién entendamos algunas cosas. Aún así el Eterno puede bendecir y multiplicarnos y darnos una gran porción y restituir todo lo que anteriormente no habíamos podido lograr. Él nos puede dar
esa paz que necesitábamos quizá, esa ayuda, ese amor en nuestro corazón, ese perdón, Él lo puede hacer. Si andáis en mis decretos, observáis mis mandamientos y los ponéis en práctica, os proporcionaré la lluvia, su tiempo, y la tierra dará su fruto y el árbol del campo dará su fruto, dice la Escritura. Entonces uno también debe plantearse, ¿y por qué si hay tanta recompensa para quienes guardan su Torah, muchas veces los que guardan o son justos, no les va bien? O no tienen, o por qué hay hombres justos, mujeres justas que guardan la Torá y no les va tan bien. O son pobres, o tienen poco y otros prosperan. Bueno, hay algo que no tenemos que nosotros nunca tener la duda, y es que cuando obramos, como dice, si andáis en mi decreto y observáis mi mandamiento, es que del cielo extienden una gran generosidad para el mundo y para toda la tierra. Y por eso los sabios establecen también un principio. El mundo también se sostiene por estas personas que hacen justicia, que son un pilar, porque la tierra, perdón, los cielos, ¿cierto? Se abren para dar bendición a la tierra por causa de aquellos que guardan, ¿cierto? La Torá. Y aun cuando ellos no sean los beneficiarios directos, muchas veces al cumplir, no muchas veces siempre, al cumplir con la escritura, con la voluntad del Eterno, Él dispensa toda su bondad y su misericordia sobre este mundo y esta tierra. Él realmente nos bendice. Y a veces la bendición no nos llega directamente, a veces de manera indirecta, y a veces por nuestras acciones son otros los bendecidos. Pero que en todo sea el nombre del Eterno, ¿cierto? Enaltecido. La recompensa uno diría, no, la recompensa solo debe fluir para el que trabaja y se esfuerza y que cumple, para nadie más. Pero esa no es la justicia que el Eterno nos plantea en nuestra vida. El Eterno nos plantea realmente que la justicia, que así como Él hace salir sol para justo e injusto, nuestros actos de justicia también no solamente tienen repercusión en nuestra vida, sino muchas veces en la vida de los demás. Y a veces nada en nosotros. Solo con el hecho de estar cumpliendo y guardando su voluntad, Él abre los cielos y bendice la tierra. Y bendice a la familia, bendice a nuestro entorno. Y a veces quizás no nos llega a nosotros la bendición directamente. Pero dice Yeshua, nos confirma, pero hacemos tesoro en los cielos. Porque a algunos les darán la bendición y la paga en este mundo, pero al justo siempre le está reservada la paga en el mundo venidero. Por eso Él se contenta y es justo. Y sabe que a veces en la obra de su justicia no tiene recompensa aquí, está tranquilo. Porque sabe que está haciendo lo correcto. Y que en el mundo venidero, donde nada se corrompe, allí está su recompensa. Pero el justo también sabe que en este mundo, como les decía, cuando nosotros hacemos las cosas bien, el mundo, la sociedad, nuestra familia, nuestro entorno se beneficia. Y eso es lo que Él quiere en nosotros. Y lo que está esperando en nosotros. Que hagamos las cosas bien, que nos portemos conforme a su voluntad. Y no solamente por un deseo egoísta de decir, da ofrenda, da tus diezmos y serás bendecido. Muchas veces por dar un maaser, una trumá, una ofrenda o un diezmo, no nos bendecimos nosotros, sino que bendecimos a otros, ¿o no? Porque los diezmos son eso, bendecir al pobre, la viuda, al huérfano, al que necesita la casa, ¿cierto? El templo, para que se sustente todo. No era con un fin de que yo doy y me beneficio yo inmediatamente. Yo doy, yo cumplo la Torá y alguien se beneficia inmediatamente. Y eso es lo que tenemos que entender de la Torá que nos plantea el Eterno. Cuando yo realmente ando en su voluntad, siempre hay algo que se dispensa desde los cielos y hay un beneficio inmediato que no siempre recae en nuestra vida. Por eso tenemos que confiar en Él, que aunque trabajemos y nos esforcemos, hay una cuota que tenemos que confiar en Él, sea en el Shemitah o en medio de nuestra labor. Él es el que bendice y prospera. Y en Él tenemos que confiar. Más que en nuestro trabajo. Porque el trabajo es así. Yo trabajo y tengo mi recompensa. Yo trabajé todo el día y tengo mi paga. Pero en la recompensa de los cielos o del Eterno no es así.
No es así directamente que yo hago una mitzvah y inmediatamente me cae al bolsillo la bendición. No es así. Pero sí, inmediatamente la bendición se dispensa hacia la tierra. De alguna manera en que el Eterno tiene misericordia y bendice a todos. Eso sí lo tenemos que creer. Y por eso es necesario confiar. Confiar en el Eterno. Tener confianza en Él. En todo este proceso que Él nos pide y que le pidió a Israel para mantenerse en la tierra. Y dice la Torá más adelante, si a pesar de esto no me, no me obedecéis, perdón, ahí cambié el verbo, no me di cuenta que lo cambié mal. Si a pesar de esto no me obedecéis o no me hacéis caso, os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. O sea, ¿por qué se nos castigará mucho más por los pecados si no obedecemos? O sea, si yo me mantengo neutro, en el fondo no me debería pasar nada malo, no estoy haciéndole un mal a nadie. Pero el Eterno le dice a Israel, si no me obedecéis, los castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Muchas veces la omisión es peor que el no actuar. Entonces los sabios también se preguntan, bueno, ¿y por qué dice la escritura que los perseguiré y los castigaré 7 veces más por vuestros pecados? ¿Por qué dice la Torá que Hashem recuerda y castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos? Bueno, en realidad, ¿cierto? Se refiere cuando los hijos, ¿cierto? Siguen el mal camino o los malos caminos de sus padres. No quiere decir que siempre hay una mala consecuencia, sino que si los descendientes siguen el mismo camino, pues tendrán la misma paga. Ahora, ¿es esto algo justo? ¿Por qué dice la Torá que Él va a provocar y va a castigar al pueblo tanto? ¿Es justo? ¿Acaso Él no nos pidió, o Yeshua nos dijo que hay que perdonar 70 veces 7? ¿Por qué si fallamos entonces Él nos castiga 7 veces más por nuestros pecados? Hay una correlación, ¿no? De 7 a 7. Así como Él dispensa su misericordia y nosotros tenemos que perdonar, así también Él castiga intensamente en un nivel de 7, ¿no? Que también nos recuerda el Shemitah, por no haber en el fondo confiado en ningún... Por cada uno de los años hay un castigo. Finalmente, fíjense usted, si en todo el Shemitah se hizo bien hasta el año 6, se trabajó, la Torah dice, trabajarás, sembrarás la tierra 6 años, pero el séptimo descansarás. Si el séptimo no se deja el descanso, los 7 años fallaron. Y el pueblo no pudo cumplir con los 7 años y el ciclo completo. Todo el ciclo falló. Cuando un hijo de Israel, cuando un creyente realmente falla en algo, aunque haya hecho muchas cosas bien, lo anterior parece que muchas veces les es contado como algo malo. Y no es así. De hecho, nosotros actuamos muchas veces de esta manera cuando juzgamos a las personas. Puede que haya hecho todo bien, pero hizo una cosa mal y nos reímos, nos burlamos de lo malo que hizo. Y evaluamos muy mal todo lo que hizo por algo que hizo malo. Y a lo mejor hizo cosas buenas. No nos importa. De la misma manera, en el fondo el Eterno está actuando como midá que negue midá, medida por medida. Si ustedes no cumplen todo este ciclo completo, cada uno de esos años tendrán castigo en el fondo. 7 veces más. Entonces dice lo sabe por qué. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué el castigo? En realidad, ¿qué es lo que busca el Eterno? Que volvamos a sus caminos. Cuando una persona está arraigada a un mal comportamiento, a una mala práctica, a una mala doctrina, se necesita un impulso cada vez mayor. Es como una persona que está en un pozo. Mientras más se hunde, se necesitará más fuerza para sacarlo de allí. Por lo tanto, que el castigo sea 7 veces peor no es para hundirlo, sino para que la persona salga del error. Por cada uno de esos, y que se dé cuenta que en el fondo al no confiar plenamente en él, es como que hubiese desconfiado los 7 años en el Eterno. En el contexto, ¿cierto?, del Shemitah, si lo analizamos así. Entonces, muchas veces para desprender un mal comportamiento o un pecado que hacemos, que
se transmite generación tras generación, a veces no basta con desaprender algo, sino que hay que quitarlo radicalmente. Se necesita mucha fortaleza y un golpe certero. Entonces cuando Hashem dice que los va a perseguir 7 veces más, los va a castigar o incluso los va a perseguir de 7 maneras diferentes, es porque Él quiere que vuelvan de todas las maneras en las cuales se encontraron faltos, que recapaciten en cada una de ellas y se puedan volver al Creador. En este sentido, dice la Torá, 7 veces más por sus pecados. Y dice más adelante, entonces confesarán sus pecados y el de sus antepasados, y yo también me comportaré con ellos con hostilidad, y los llevaré a la tierra de sus enemigos. ¿De qué está hablando acá? Dice, entonces cuando hayan pasado cosas malas, dice, confesarán sus pecados y el de sus antepasados. O sea, llegará un momento en el que Israel no haría bien todo esto. Caería en el exilio. Se daría cuenta por qué todo eso le había pasado. Confesarían su pecado y el de sus antepasados. Pero dice el Eterno, yo también me comportaré con ellos con hostilidad y los llevaré a la tierra de sus enemigos. ¿Pero cómo? Si se están arrepintiendo, si están confesando. ¿Por qué si el pueblo confiesa sus pecados, Hashem se comportará con hostilidad con ellos y los va a llevar a la tierra de sus enemigos? ¿Por qué? Y el sabio Moshe Freiddiger, él dice lo siguiente, Teshuvah significa confesar los pecados y no poner excusas. Es decir, ¿por qué la Torah dice esto? Porque en el momento cuando viene la desgracia y dice, por esto me pasó todas estas cosas, sí, fallé en esto, ellos también fallaron y le empiezo a echar la culpa a los demás, hicieron las cosas mal y me echo la culpa a mí mismo, pero la pregunta es, ¿qué cambia en ese momento? ¿De qué sirve una crítica? ¿De qué sirve destruir y decir, todo está mal? Está todo mal. De arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Está todo malo. Todo funciona mal. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en este país. Está todo malo. ¿De qué sirve confesar todo lo malo que hay si no hay un cambio verdadero? No es otra cosa, como dice aquí el sabio, confesar los pecados y no poner excusas. El tema es, ¿qué estamos esperando para cambiar las cosas? ¿Es que los demás tienen que cambiar antes? ¿Es que ellos tienen que hacer algo para que yo cambie? ¿Es eso una verdadera razón o el camino de la Teshuvah? Los sabios nos enseñan que no. El camino de la Teshuvah es confesar y no poner excusas. Es no echarle la culpa a los demás, no echarme la culpa a mí y ya, sino realmente no justificar las acciones quizás después diciendo, no, es que esto pasó por esto otro, esto aquí, esto allá, sino realmente hacer teshuvah, retornar. Ese es el camino. El camino no es simplemente confesar, sino retornar. Una teshuvah, un retorno completo al Eterno, a Dios. Eso es lo que Él busca de nuestra vida. No que digamos que está todo mal, que mis padres hicieron todo mal, que nuestros antepasados lo hicieron todo mal, que hoy día funciona todo mal y todo es malo. Y todo es criticable, es cuestionable y nadie tiene nada, todos son imperdonables. No hay perdón, no hay olvido, no hay nada. ¿De qué sirve eso si no cambiamos y no retornamos a lo que nosotros creemos que tiene que hacerse? ¿De qué sirve exigirle al otro o decir que ellos lo hicieron todo mal si yo no hago algo diferente? Ahora, si yo hago algo diferente y de verdad cambié, pues yo voy a poder ayudar a los otros para que también puedan volver. Y esa es la idea, obviamente, para que también hagan teshuvah. Pero no poniendo excusas, no acusando a otros, no acusando ni siquiera a uno mismo, sino cambiando realmente. La Torá dice, confesarán su pecado, el de su antepasado, y aún así me comportaré con ellos con hostilidad. Es fuerte esta palabra. Es fuerte. Entonces, no todo depende del diagnóstico. Yo puedo saber todos los problemas que tiene una persona. Yo puedo... Y a veces hay gente que hace estas cosas
eh, esta persona es así, 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 tiene este problema, esto otro. Y le hago todo un diagnóstico. Pero, ¿y de qué sirve eso? Si no hay en el fondo una intención de que la otra persona a lo mejor mejore, que cambie, que haga teshuvá, o que yo lo pueda ayudar en algo, quizás. ¿De qué sirve cuestionar todo si en realidad no hay teshuvá? Y tampoco procuro la teshuvá del otro. Yo puedo tener un diagnóstico certero, claro, preciso, puedo saber claramente lo que está pasando y no cambiar nada. Y no hacer nada. Podemos ser como un médico que simplemente diagnostica y que tiene todo claro, pero no tiene idea de a lo mejor cómo sanar a la persona, qué es lo que tiene que hacer. O podemos ser como una persona que dice, no, hay que cambiar esto y esto otro, pero a la hora de los que hubo, como se dice, no sabe gestionar, no sabe tramitar, no sabe ver cuántos recursos, cuánto se necesita, cuánto tiempo hay que invertir y hace desastre. Por eso no hay ninguna manera de rectificar las cosas, se hace con populismo. Por ejemplo, con populismo nos referimos, ¿cierto?, a un tema, una confesión popular. Está todo mal, hay que cambiar todo. Así no cambia nada. Si todo Israel dice, estamos totalmente equivocados, confesamos nuestro pecado y el de nuestros antepasados, todavía no significa de que el Eterno vaya a cambiar la mirada que tiene de nosotros. Si es que no hay una teshuvá completa y real. Entonces no sirve de nada en este sentido el diagnóstico si no hay un cambio real. Y eso es lo que dice aquí. Yo seré hostil, los llevaré a la tierra aún de sus enemigos. ¿Por qué? Porque yo también les declaré a ellos lo que es la verdad. Sí, ustedes pueden declarar lo que está malo en ustedes, en sus vidas, en sus padres, así como yo también les declaré lo que es la verdad y lo que está bien. Pero ustedes no me hicieron caso. Y ustedes declaran lo que está bien ahora y lo que hicieron mal, pero tampoco me hacen caso. Y como no hicieron caso a mis palabras, pues tendrán aún así la hostilidad que está escrita en la Torá. Y ahí está el punto de la lógica detrás de esto. Por eso nuestra vida no puede ser simplemente una declaración de buenas intenciones. Hermano, el mundo está lleno de eso. Sobre todo, por ejemplo, en temas políticos. Todo el mundo tiene un conjunto de declaración de buenas intenciones y que quiere cambiar todo y hacerlo todo mejor. Pero ¿de verdad quiere cambiar algo para bien? ¿De verdad quiere mejorar a las personas? ¿De verdad tiene un plan coherente con ello que se puede llevar a cabo? ¿O es simplemente una declaración de buenas intenciones y todos nos queremos hacer los buenos ahora? Al Eterno no le sirve eso, querer hacerse el bueno. Ay, es que yo fallo tanto en esto. La pregunta es, ¿y qué estás haciendo para cambiar eso? ¿Lo has cambiado? Entonces yo cambiaré sobre ti. Y esto pasa en nuestras relaciones, ¿no? A veces nosotros juzgamos hacia las personas, pero no nos damos cuenta que también somos juzgados de esta manera. Decimos, no, esa persona no cambia. No trato nunca más con ella. Aunque muchas veces alguien nos pida disculpas, lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque no demuestra que de verdad tiene un cambio. Pero si hay un cambio en otra persona, ahí cambia nuestra percepción. Bueno, lo mismo de allá hacia acá. Tenemos que ver también que así somos analizados en nuestra vida. Vamos a entrar a la parte final de, de esta exposición donde quiero plantear algunas preguntas también de por qué está para allá. Nos plantea, hablamos de temas de fe, ahora hablemos por qué estos ideales. ¿Por qué nos plantea algunos ideales que son tan difíciles de practicar? ¿Cuál es el propósito del año sabático? Del año en la Shemitah. Acercar al hombre, acercar a la persona, a la sociedad y a Dios. En otras palabras. El propósito también de estas leyes que son sociales y que nos acercan también a la voluntad divina es que nos acerquemos a las personas y al Creador. Nos acerquemos a la compasión, nos acerquemos a saber que dependemos de Él, pero que también mucha gente depende de nosotros. No solo nosotros dependemos de Él, otros dependen de Él también. Y a veces otros dependen de nosotros. ¿Por qué es necesario dar más a hacer si esto no fuera así? El Eterno jamás hubiese pedido diezmos si no hubiesen otros que dependieran de nosotros.
Jamás nos hubiese pedido que diéramos de acá si no hubiesen otras personas que dependieran de nosotros. Si todo dependiera de Él, como el año en la Shemitah, bueno, dejemos la tierra ahí que produzca para todo y todos vivimos felices y tranquilos en un paraíso. Hay que trabajarla. Porque a la medida que crecemos, familia aumenta, sociedad aumenta, crece, se necesita más alimento, más techo, más vivienda, más energía. Hoy día el gran problema de la sociedad es energía. ¿De dónde sacamos tanto consumo? Tanto alimento. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con todo? Para multiplicarlo. Pero tenemos que entender que esto es dado también para que entendamos que no todo tiene que caer sobre mi vida. No todo lo que yo hago en mi vida recae sobre mí. No todo lo que yo cumplo para Él recae sobre mí. Muchas veces recae sobre otros. Con el mismo principio de la Shemitah y de los Maaserot. Yo bendigo de lo que Él me ha bendecido, pero también con eso se bendicen otros. Y ese es el principio, acercar a la persona a la confianza en Dios y también a la sociedad, que también necesita de nosotros. Nuestros campos, nuestro trabajo. Hay gente que muchas veces no tiene en este tiempo, que estamos en tiempos de crisis. ¿Cuánto más? Por ahí revisaba el archivo del año pasado, que también, bueno, hablé del Yovel Shemitah, y también le di un sentido de tema de la ayuda. Eh, pero también el año pasado estábamos pasando momentos difíciles, y Baruch Hashem, gracias al Eterno, que la comunidad ha podido ayudar a muchas personas, y la comunidad quizás como nunca ha sido bendecida en esto. Gracias al Eterno, porque en momentos difíciles, ¿quién nos sostiene? Él. Y Él nos ha sostenido. Y aún en momentos difíciles hemos tenido para ayudar a cuantos más. Y también, pero no puede quedarse todo ahí, también nos deberíamos preguntar, ¿y en los tiempos fáciles ayudamos a otros? ¿Cuánto ayudamos? ¿Cuánto más deberíamos ayudar? Si somos consecuentes. ¿Cuánto más debiésemos depender del Eterno cuando trabajamos nosotros mismos la tierra? Porque en el año de la Shemitah nadie la trabaja, tenemos que confiar en Él, no queda de otra. Pero ¿cuánto más debemos confiar en Él cuando hacemos nuestro trabajo? Cuando nos está yendo bien y hay que bendecir a otros. Pues Baruch Hashem, que en este tiempo Él nos ha provisto y se ha podido bendecir, y que mantengamos todo esto. Quiera el Eterno que así sea. Y seamos bendecidos, y quizás no haya nadie a quien a lo mejor ayudar en medio de nuestro y fuera de nuestro, entonces. Que se puede hacer. Que el Eterno así lo permite. Pero tenemos que plantearnos estas preguntas. Que a veces no son tan. A veces son más difíciles que nos las hagamos. El propósito es ese. Ahora, vamos a plantear algo un poco más complejo ahora. Hay un debate en torno a algunos preceptos de la Torá. Por ejemplo, yo hablé del Yovel, que casi nunca se guardó, Shemitah, como lo plantea la Torá, casi nunca. Eh, y el tema del prosvul, que es que se refiere al préstamo que se le hacía a los pobres para que lo devolvieran, ¿cierto? Conforme a los años que quedaban para el Shemitah, lo fueran pagando, pero cuando llega, perdón, el año del Yovel, pero cuando llegaba el año 50 del Yovel, se condonaban todas las deudas. ¿Qué es lo que pasaba? Que mucha gente que tenía recursos, cuando se aproximaba el año del Yovel, no prestaba dinero a los pobres. ¿Por qué? Porque probablemente el pobre no iba a poder devolverle el dinero. La Torá coloca el mandamiento, ¿cierto? Dice que no, en el fondo no cerrarás la mano al pobre, lo ayudarás igualmente. O sea, el Eterno pide que hagamos un préstamo a una persona que quizá un año antes del Yovel, que a lo mejor no nos va a pagar nada. Nos está pidiendo que le prestemos igual. El tema es que es difícil. Es súper complejo, muy difícil. Y así no actúa la mayoría de las personas. Si usted ve hoy día los inversores, hoy día que todas estas cosas se plantean, podríamos hacer un análisis también, una analogía con el mundo actual, pero más allá de eso, cosas como estas se plantean. ¿Y por qué dar crédito o por qué darle préstamo a la gente con intereses? Pero ¿cómo si estos tiempos están tan difíciles?
Pero ¿quién arriesgaría su dinero o su capital sin algún beneficio? Y más encima le está exigiendo que no lo haga. Casi que sea caridad. Pero es difícil. Bueno, em, el tema del prosbul que se refiere a los préstamos. Y hay otro tema que es el Heter Mejirá, que hoy día se guarda de alguna manera en Israel. Nos plantean este dilema. Porque es un dilema. Hoy día ni siquiera Israel funciona, como les digo, como lo plantea la Torá. Yo creo que difícilmente, y quizás nunca ha funcionado así, y difícilmente funcione salvo en algún nivel local, a nivel local. Entonces, ¿por qué hay que renovar el Shemitah? Hay que dejarlo ahí sin plantar. Imagínense el escenario, Israel se está colocando nuevamente en la tierra. Año 1889, los 90 de los 1800. ¿Qué pasaba? Israel estaba volviendo a comprar algunas tierras y estaba plantando Israel. Trabajaban arduamente porque era un desierto. No había agua y para realmente que floreciera había que trabajar muchísimo y confiar muchísimo en el Eterno. Y plantar casi que en la arena. Tanto esfuerzo podía hacer que en un año séptimo, si no se trabajaba la tierra, todo pereciera allí. Se acabara todo. Porque el desierto de Israel, los terrenos donde hay para sembrar, sobre todo en la parte del sur, son muy inhóspitos, son difíciles. Y antes no tenían toda la tecnología de ahora. Estamos hablando hace 140 años, 130 años. El año séptimo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar así y que todo perezca? Todo lo que hemos tratado de trabajar para levantar la tierra de Israel, ¿lo vamos a dejar así? Y fue una pregunta lógica difícil que se plantearon los sabios, los rabinos, hace no más, un poco más de 100 años. Y el mandamiento está relacionado, tanto el Shemitah como el Prosbul y todo eso, el Yobel, con la tierra de Israel, no fuera de Israel. El Shemitah se guarda solo en Israel, Yobel, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el caso del Prosbul, antes de dar qué es lo que hicieron, el caso del Prosbul, que es este préstamo que les decía yo que se tenía que dar a los pobres, que se tenía que dar igual eh, antes de, aunque fuera un par de meses antes del Jovel, aunque no fueran a devolver el dinero. ¿Qué pasó en una época? La gente empezó a no prestarles nada. ¿Por qué? Porque no iban a devolver. Y la gente pobre, que tenía deudas, que no tenía nada que a lo mejor que comer o que dónde vivir, no tenía de dónde financiarse. No estaban cumpliendo con prestar como lo plantea la Torá. Y la gente no estaba pudiendo acceder al crédito. No tenía financiamiento. ¿Qué hacemos? Ellos no quieren dar. Estos no están recibiendo. ¿Qué hacemos? Bueno, Gilel, el anciano, que vivió por ahí en el año 100 antes de la era común, hizo una corrección a este tema de la Torá y de hecho él prácticamente, podríamos decir casi que invalidó este principio de la Torá, ya que como cuando se venía el Yobel nadie prestaba nada y la gente pobre sufría, hizo una, tomó en el fondo, hizo como una enmienda en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Prosbul? Que la gente adquiriera un título de deuda, que a la vez lo adquiría, por ejemplo, una casa como una corte, y el certificado de deuda no le pertenecía en el fondo a la persona. O sea, yo no le adeudo a la persona que me prestó, sino que la adeuda a un tercero. Y ese tercero no es el que me prestó, sino que me está mediando. Y él mantiene el título de deuda en el fondo. Entonces, cuando pasa el Yobel, yo tengo que seguir pagando esa deuda. Y de esa manera los prestamistas empezaron a ayudar a los pobres, que no tenían con qué financiarse. Y Gilel hizo esta enmienda para que la gente que tenía dinero pudiese prestarle al que no tenía. Y lo hiciera y que, bueno, tuviera alguna ganancia. Y la garantía es que la corte o el tribunal en el fondo mediaba todo esto. Algo similar a lo que pasa hoy día, ¿no? Con las garantías de terceros sobre las deudas.
Eso pasó, ¿por qué? Porque la gente no guardaba el Yobel, la Torá ideal, como les planteé al inicio. La Torá suena bonito, todo eso. Pero lo cierto es que las motivaciones de las personas no, siempre y casi nunca van dirigidas por ese lado. Nosotros podemos plantearnos, nosotros, como creyentes, fieles al Eterno, queremos guardar la Torá, esto como algo que tenemos que hacer, pero lo podemos imponer a los demás. Y las motivaciones de los demás para prestar es tener algún beneficio. Y si hay préstamos sin beneficio, de hecho estas cosas se han planteado hoy día. De hecho hay un planteamiento que el Fondo Monetario Internacional de hace poco, que se planteó en el Congreso de los Estados Unidos, hiciera préstamos y condonara deudas a países que tenían deudas con el Fondo Monetario y hicieran préstamos sin interés. Pero eso queda en la buena intención, generalmente, porque se puede financiar eso. ¿Alguien se va a arriesgar a prestar dinero si sabe que no se lo pueden devolver, por ejemplo? Sin exigirlo ni nada. Es uno con la mano en el corazón, uno puede decir, pero ¿cómo son así? ¿Cómo se comportan así? Pero con la otra mano, a lo mejor en la cabeza. Pero esas son las motivaciones. O sea, no funciona de otra manera. Entonces, el planteamiento de la Torá es un ideal y un planteamiento también de cómo va a venir el mundo venidero, cómo vamos a funcionar, hacia dónde tenemos que apuntar. Y es lo que nosotros tenemos que intentar practicar, pero no es lo que podemos imponer al mundo y que no se le pudo ni siquiera imponer a Israel, ni siquiera al pueblo, ni en la tierra, ni con la Torá, ni con nada. Son motivaciones totalmente altruistas. Prestar sin incluso recibir algo a cambio, confiar en el Eterno. Es difícil. Es casi un ideal que algunos podrían llamar que es una tontería, que es impracticable. La Torá nos está planteando algo similar, que es muy impracticable hoy día, antes y quizás siempre, pero que es un ideal, es un mandamiento que quizás no tiene un cumplimiento en la tierra, pero tenemos que verlo como un ideal para establecer nuestros valores, los valores de la Torá y qué es lo que quiere en la vida de uno, cómo tenemos que ser de compasivo, de misericordioso y cuál es la justicia social que también plantea la Torá que nosotros tenemos que mirar en nuestra vida, cómo tenemos que ejecutar la justicia con los demás, con la sociedad. Como decíamos, ¿en qué consiste el Yobel? O sea, el Shemitah. Acercarnos a Dios y acercarnos al prójimo. Ese es el objetivo. Pero la sociedad muchas veces se mueve más por motivaciones propias, individuales, de ganancia. El capital, lo que se acumula, que se ahorra, que se acumula y crece. Y si no hay crecimiento de capital, los dineros no se mueven. Es prácticamente una teoría social, porque así funcionan las personas. Con esas motivaciones todos quieren ganar algo, si no, no ponen. Pero nos tiene que plantear también el otro sentido a nuestra vida. Queremos que todo sea así. Nosotros tenemos que plantearnos ese ideal de la Torá. Aunque no vaya a ser algo practicable en este mundo, razones por la cual muchas veces las doctrinas eh, que plantean esta línea, como en su momento lo fue el marxismo, ¿cierto? Que planteó un sistema totalmente igualitario de esfuerzo igual que todos recibieran la misma recompensa, como un sistema impuesto de justicia social, no funciona. ¿Por qué? Porque es impuesto. Y la Torá lo dejó como mandamiento por Israel, y en Israel nunca se impuso. ¿Para qué? Y de hecho el anciano Gilel tuvo que prácticamente dar una enmienda para que la gente los pobres pudiesen subsistir. No estamos diciendo que esto es lo mejor, que es lo ideal, pero algo tuvo que hacer. ¿Y qué pasó con la historia del Heter Mejirá? Hace poquito con la tierra de Israel. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se muera la cosecha? El Rav Kook, un rabino famoso de esos años, él planteó este cuestionamiento para renovar también los asentamientos de Israel. ¿Cómo podríamos hacer que se mantuviera la agricultura, la economía y la exportación agrícola si no trabajamos hace años? O sea, la comunidad de Israel
que es pequeña, que apenas tiene, se puede ir a la quiebra. ¿Qué vamos a hacer? Son problemas reales. Uno puede decir, bueno, confiar en el Eterno. Pero la gente se plantea los problemas reales y es difícil. ¿Puedo yo imponerle a alguien que confíe en el Eterno como yo confío? Una pregunta también retórica. ¿Puedo yo imponerle a alguien mi fe? ¿Es algo sencillo? Si yo confío en algo y doy, por ejemplo, mi 1000% de diezmo, no sé, mi 100%, el 90% lo doy de diezmo yo, y confío que el Eterno me provee, ¿puedo yo plantearle esa fe o que los demás vivan igual que yo? Si tengo demasiada fe quizá. La fe no es algo impuesto, la Torah no fue algo impuesto, pero sí nos plantea un punto como ideal, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el Rav Kook? Realmente él consideró que la tierra de Israel era un comienzo de la redención y que era su deber, un deber de él como rabino, para que realmente pudiesen levantarse los asentamientos en la tierra de Israel. Él lo vio así. Entonces algunos que él qué es lo que planteó, o qué es lo que se planteó en la época, que esos campos agrícolas se le vendieran a extranjeros que no eran judíos, en el fondo, que no vivían en la tierra de Israel. Entonces eran judíos, por ejemplo, que vivían en otros lugares, que no tenían en el fondo que cumplir esa mitzvah porque no vivían en Israel, pero sí eran los dueños de los campos, y de esa manera ellos pudieran explotar incluso el año del Shemitah, esos campos. Entonces muchos se oponían a esa idea de vender esos terrenos para que se guardara la observancia de la Torá, pero finalmente en el Estado de Israel, esta decisión de Rav Kook, así como lo fue la decisión del Rabí Hillel el anciano, en aquella época, como en la época moderna, se mantuvieron firmes para que en el fondo la nación se levantara, como sea. Entonces eso nos plantea, tenemos que seguir la Torá hasta las últimas consecuencias, aun cuando el pueblo se perjudique. Eso es lo que pasaba en la época de Hillel. El pueblo no recibía préstamo, ¿por qué? Porque venía el Joel y los pobres no tenían de dónde sacar. ¿Dejamos que todos queden allí o de alguna manera lo rescatamos? Aunque vaya en contra quizá del espíritu de la Torá. ¿Qué será mejor? ¿Violentar un principio de la Torá planteando otro que a lo mejor no va en la misma línea pero salvar a la persona, a la sociedad, o no? ¿O dejar que todo quede allí y se acabe y el pobre se muera de hambre? Hay que anteponer algunas cosas y la Torá nos plantea estos desafíos, y eso los planteo, no les voy a dar una respuesta final de todo esto, pero son desafíos que nos tenemos que plantear y que tenemos que saber que en la Torá existe. ¿La Torá es flexible? ¿Hay una Torá flexible? ¿Se puede cambiar? ¿Podemos poner una enmienda para que un mandamiento no se cumpla, sino que se haga de otra manera, porque si no la cosa no funciona? Bueno, en la historia de Israel muchas veces. En el caso de la guerra también. Cuando en la historia de Hanukkah, ¿cierto? Que recordamos, cuando los griegos querían destruir a Israel, lo atacaban en Shabbat, y en Shabbat el pueblo no podía hacer guerra. ¿Vamos a dejar que todos mueran? ¿O vamos a plantear si alguien me ataca, yo me defiendo en Shabbat? Aunque la Torá no lo plantea así. Son preguntas que en la historia se han hecho y de nosotros también tenemos que verlas. No está, como aquí dice, ¿es la Torá completa? ¿Lo resuelve todo? ¿La Torá es un manual de que yo la tomo, practico esto otro y se me arregla la vida? ¿Y le arregla la vida a los demás y todo va a funcionar color de rosas? ¿Como el Edén, como el paraíso? ¿O qué papel juega el elemento nuestro también para priorizar algunas cosas? Para darle una importancia a algunas que quizás sobre otras de la misma Torá. La verdad es que el papel nuestro es vital para que se cumpla la Torá. Uno podría irse a la crítica extrema y decir, bueno, hay que imponerle entonces, si los ricos no quieren dar, hay que imponerles para que den más. Quitémosle la plata que tienen. Planteamientos que hoy día se hacen en todo el mundo. O
como Gilel lo hizo en su época, bueno, hagamos que en el fondo den créditos más flexibles que igual adquieran deuda a las personas, pero que se puedan financiar. Por ejemplo, lo que hizo el gobierno con estos préstamos bonos que se tienen que devolver. Lo podemos ver así similar, ¿no? Algo actual. Bueno, alguien dice, pero no, es que uno tiene que sustentar a todo el pobre, en todo sentido. ¿Y hay para sustentar todo eso? Sí, pues sí, los ricos tienen demasiado dinero. ¿Y puedo yo quitarles el dinero que tienen imponiéndole eso? Hay muchas cosas complejas en toda la Torá, planteamiento, porque la Torá nos plantea un Yobel, un Shemitah y algunos mandamientos que nunca prácticamente se han guardado en toda la historia de Israel. Bien, y nos plantea mandamientos que son casi idealistas. ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que tratar de acercarnos lo más que podamos a esa realidad, entender cómo funciona el mundo, las cosas, qué Torah es más importante que otra, porque hay personas que no van a tomar en cuenta algunas cosas, no van a tener consideración de los demás, sino siempre van a velar por sí mismos. ¿De qué manera aquel que vela por sí mismo puede favorecer a este otro? Puede que mi ideal no se vaya a ejecutar, pero tengo que ver alguna manera en que también se ayude a la gente. Y velar también porque la Torá fue hecha para nosotros, para darnos vida, para permitir que vivamos por ella y no que muramos por ella. Entonces son preguntas difíciles, los sabios han planteado preguntas difíciles, en la historia han pasado cosas complejas y a veces se ha tenido que optar quizás no por el ideal, sino por lo que realmente conviene. ¿Cuánto de ello también en nuestra vida hay? ¿Cuánto en la vida yo hago que me conviene más que lo ideal en mi vida? Sería ideal que yo confiara en Dios plenamente, 100%. Y si no tengo trabajo, a lo mejor digo, ya vivo por fe. Pero es algo realista, finalmente todo eso. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto el ideal tiene que ser vivido, dejado de la práctica mía, de la Torah? Son preguntas que las voy a dejar así retóricas para que podamos contestarlo nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra vida, hoy día con las cosas que están pasando. Pero la Torá no planteó un castigo a los ricos, por ejemplo, en ese sentido, pero sí habló finalmente hacia dónde los lleva a cada uno por el camino que toma. El que es avaro, el que es orgulloso, el que no da, el que no presta, el que no ayuda cuando se necesita. Hay un camino y el justo no siempre recibe su recompensa. A veces la recibe otro. Son cosas complejas que se mueven en nuestro alrededor, nuestra vida, y hoy día las vemos muy presentes. Y muchos luchan por ideales y otros luchan por realidades. ¿Hasta qué punto vamos a llevar el ideal a la práctica? Es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto podemos llevar la Torá a la práctica en nuestra vida? Es otra buena pregunta. Hay cosas que son realmente practicables o cosas que son difíciles que yo de verdad las guarde bien y pueda seguir manteniéndome firme. Hay preguntas que a veces nos van a salir así. La Torá, como vimos allí, no está todo cerrado. No es que dice yo hago esto, leo esto y hago eso y punto. Cosas más complejas. Por eso, ¿qué nos plantea todo esto? El Eterno da muchos frutos, de diferentes tipos, diferentes épocas. Él hace producir la tierra con diferentes sabores, colores, olores. Y de todo ello nos beneficiamos. Pero no hay un solo fruto, no hay una sola tierra, un solo campo. Hay muchos, hay multitudes. Tenemos que ver los campos que están bendecidos de muchas maneras diferentes. No cerrarnos de una manera, ver la Torah de esa forma. No solo cerrarnos a una idea pura, sino que realmente se puede abrir quizá mucho más allá de la Torah para realmente practicar la justicia, la misericordia, la fidelidad, la ayuda y plantear nuestra vida también, qué podemos hacer en nuestra vida, más allá de lo que incluso pensamos hoy. Los voy a dejar con todas esas preguntas que yo también me quedo para mi vida, esperando que este estudio haya podido servir de reflexión y nos deje realmente con alguna inquietud. Porque hoy día nos tenemos que inquietar también por las cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿Y cuál va a ser mi posición también frente a algunas cosas? Bueno, ¿cuál es la posición de Israel frente a algunas? ¿Cuál fue? ¿Qué nos dice la Torá?
¿Hay algo practicable, impracticable, algo idealista que quizás no se puede hacer? ¿Qué será mejor? Bueno, la Torah también nos ayuda a que pensemos en Dios, pero también en el prójimo. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom.